¿Saben qué yo dije? Yo dije a mis 12, 13 años de edad, yo no voy a servirle al Dios de papá, dije. Porque papá me decía, don Juan Jiménez Flores me decía, de que es sencillo la vida, es servirle a Dios o servirle a Satanás. Es decidir ir al cielo o decidir ir al infierno. Entonces yo dije, yo no voy a servirle a Dios de papá, yo voy a servirle a Satanás, dije. Hola, hola, estamos en otro episodio más de Baja un Cambio. Soy Kevin Bello. Soy Anita. Soy Sebas. Soy Mati. Y hoy inauguramos Casa Nueva. Vamos. Estamos aquí con Mimos. Gracias por este espacio. Si vos querés tener un espacio de podcast o venir a charlar de algo, este es el lugar indicado. Ahí abajo ya están los números para que puedas comunicarte y ser parte de esto. Bueno, sin más pérdida de tiempo, le presentamos a nuestro invitado, el pastor Tito Jiménez, que nos acompaña en este episodio para hablar sobre el milagro. ¿Qué tal, pastor? Gracias por tomarte tu tiempo. No le vamos a decir pastor. Nosotros no vamos porque es demasiado. Vamos a decirle tío, no, ¿verdad? Le vamos a contar algo. Hola, el hola. pastor Tito es nuestro tío. Sí, para los que no saben, no Vale. parecemos luego, ¿no? Valga la aclaración. Qué privilegio, gracias chicos por tenerme en cuenta. Es un privilegio para mí, compartir con ustedes este espacio y poder tratar un tema tan apasionante como es el tema de hoy, milagros. De hecho que el solo hecho, vale la redundancia, de haber hoy amanecido vivo es un milagro. Y de que estemos aquí en esta transmisión usando esta plataforma es un milagro. Nuestra vida es puro milagro. Así es que gracias por la invitación y es un gran privilegio poder compartir con ustedes y con la audiencia, con todos los que van a ver el material. La gente que nos ve, la gente que se suscribió al canal, quiere conocer quién es Tito, quién es el que está ahí en compañía de los chicos de Baja un Cambio. Bueno, no hay tanto que hablar de Tito, solamente de un campesino, siempre digo. Soy cordillerano, nací en el año 1975 con una partera llamada Doña Meregilda. La ciudad natal donde nací se llama Isla Pucú. Y ahí nací en un ambiente campestre, crecí en un hogar cristiano, gracias a Dios. En el momento en que yo nací, ya mi padre era creyente, era predicador de la palabra, mi madre era una mujer de oración. Yo nací en un ambiente cristiano. Nací siendo un niño muy privilegiado de venir al mundo en un ambiente donde se leía Biblia, donde se oraba y era obligatorio orar y cantar el himnario y orar por el desayuno, por el almuerzo, por la cena. Y ese era el ambiente que a mí me tocó en mi infancia, pero por razones de la vida, muy temprano de hecho que empecé a trabajar también con papá. Me acuerdo que cuando tenía 8 años, él me hizo para mi asada, mi estatura y me enseñó. Y a los 9, 10 años yo estaba trabajando ya con los adultos. Con 11, 12 años yo ganaba lo que ganaba un adulto y era así de chiquitito. Hasta el día de hoy sigo siendo chico, pero crecí un poquito más. Entonces, a los 12 años recuerdo que empecé a juntarme con ciertas personas que no tenían una buena vida. Por razones de la vida, tomé cierta cercanía y eso fue afectando mi adolescencia, por decir así. Entonces, uno de mis hermanos, Ismael, viajó en ese entonces a San Pablo, iba cumpliendo más años, ya tenía como 13, 14, y a San Pablo, y en San Pablo es una ciudad gigantesca, tuve el privilegio también de estar ahí, mucho movimiento, miles de gente, y en eso él, por curiosidades también empezó a meterse en temas de los juegos de aprender un poco de magia y cosas así, y trucos mágicos, algo que aparentemente muy inocente, pero fue una puerta. Él aprendió y él trajo algunos libros de práctica, por decir así, básico, y algunos trucos me enseñó. Y eso despertó en mí un deseo mayor. Yo empecé a practicar y a ejercer en cierta manera en ciertos ambientes. Tal es así que ya me iba yo al colegio y hacía mis trucos y me conocían como en cierta manera que era mago, pero era habilidad humana nada más, agilidad de mano, porque está la magia
y está la parte de habilidad. De que yo agarre, si me avisaban iba a traer mi pañuelo y hacer desaparecer Tipo acá. los Pero trucos, no me ¿verdad, avisaron, pastor? me tomaron guardia abajo. Entonces, Los famosos trucos, pastor, algo así. entonces, ¿verdad? Esos sí, trucos. los trucos, Claro. amigo. Su nombre dice truco. Truco significa engaño, ¿verdad? Exactamente. Entonces, agarrar un pañuelo, meter acá y soplar y desaparecer. Y si tenía leche un bolsillo y sacar de ahí, es agilidad de mano. Pero la gente dice, wow, hizo desaparecer. Sin embargo, era pura agilidad de mano. Pero tenía un vecino que sí tenía pactos. Sí tenía pactos y él tenía cierta habilidad que no era normal. Y eso despertó en mí una curiosidad. Transcurría el año 90, no el año 90, el año 90 para cortar un poco mi historia. Y llega el papá de Kevin y de Anita, junto con mi hermana Estela, llegan y le proponen a papá y a mamá para que yo vaya a vivir con ellos en Asunción. Y conversamos, resumiendo un poco la historia. Me acuerdo que decidimos en familia que yo me traslade a Asunción para estudiar y trabajar. Entonces, recuerdo que en esa época, con don Carlos Bello, que es como mi segundo papá prácticamente, yo le considero, es mi cuñado de hecho, pero es un hombre cuyo corazón es tan noble, y llegamos a trabajar en una empresa. Y recuerdo que en ciertas asadeadas, los famosos cumpleaños, Día de los Obreros, yo hacía mis trucos mágicos. Y recuerdo don Enrique Balas, un alemán, era nuestro patrón, siempre me llamaba mago, y a mí en cierta manera me gustaba eso. Pero yo ya tenía un proyecto, porque empecé a conocer Asunción por el trabajo en sí, y encontré una librería medio raro y medio llamativo. No una librería grande, pero ahí se vendía libro de magia. Y el libro de magia negra. Y yo recuerdo que valía en aquel entonces 2 millones de guaraníes. 2 millones de guaraníes era mucha plata. Porque yo en la campaña hice una carpida de 150 metros de algodón para ganar para mi pasaje para irme a Asunción. Recuerdo bien mi pinta y todo, un short vaquero, una zapatilla y una remera. El color, no recuerdo la remera, pero hice esa carpida un día sábado. Y esa fue mi última carpida para ir a buscar mejoría en Asunción. Y detecté esa librería y empecé ya a trabajar, ya tenía mi salario y empezaba a ahorrar mi salario. Yo no quería saber nada de la iglesia. Yo crecí en la iglesia. Papá y mamá nos obligaban a ir 80 kilómetros en la iglesia. Conseguir Caminando. plata en la campaña es difícil, y nos alzaban en el colectivo en Caraguatá, la famosa parada Tallí que conoce acá Anita y Kevin, y ahí nos alzaba y nos íbamos con Abraham, mi sobrino, que creció prácticamente con nosotros ahí en casa, y nos íbamos a pie en la iglesia de los Hermanos Libres. Ahí aprendí, en la iglesia de los Hermanos Libres vos aprendes todos los domingos un texto bíblico, obligatorio. Tienes que decir tu nuevo texto bíblico y tu profesor te toma, y después las canciones, todas esas canciones que aprendí ahí hasta el día de hoy me recuerdo. Entonces, en ese ambiente yo nací. Entonces, saltando un poco otra vez a lo que venía mencionando, con todo eso yo no quise saber nada. ¿Saben qué yo dije? Yo dije a mis 12, 13 años de edad, yo no voy a servirle al Dios de papá, dije. Porque papá me decía, don Juan Jiménez Flores me decía, de que es sencillo la vida, es servirle a Dios o servirle a Satanás. Es decidir ir al cielo o decidir ir al infierno. Entonces yo dije, yo no voy a servirle a Dios de papá, yo voy a servirle a Satanás, dije. Porque yo ya me asocié a alguien que le servía a Satanás. Entonces, imagínense la decisión que yo tomé. Es fatal era la decisión que yo tomé. Entonces yo dije, voy a entregarle mi alma, mi cuerpo y mi espíritu a Satanás a cambio de tal cosa y tal cosa. Entonces iba a ser un canje, porque eso es lo que yo aprendí, y no podía hacer, porque para hacer eso no se puede hacer así nomás, hay ciertos pasos que hacer. Entonces ahí es donde entra el tema del interés por el libro de magia, porque ahí hay pasos que seguir. Si yo quiero saber tocar guitarra, voy a tocar mejor que Matías, pero tengo que irme a un cementerio un viernes tal, a colocar una mesa con un mantel negro o rojo. Son requisitos, un mencionar. Y si tienes coraje, ahí llevas una guitarra y aparece tu maestro que te va a enseñar, pero es un demonio que te va a enseñar y te va a dar la habilidad, tipo Juan Cancio Barreto va a quedar un poroto delante de vos. Entonces, pero con un costo. Claro. Con un costo. Y eso yo quería. No hablo de guitarra. Yo no quería tocar guitarra. Yo quería otra cosa. Entonces, estaba ahorrando ya mi plata.
Y Juan Carlos y Estela me invitaban a la iglesia donde ellos asistían, en la iglesia de Benecer, de la iglesia de Dios en Asunción 30 proyectadas en Antequera. Dicho sea de paso, esa iglesia fue fundada por fe y por un milagro, porque la iglesia está justo en una pista de baile que se llama El Pomeral. Ahí era 1000i la Yecutú. Era 100 y el Yecutú en esa época, porque cada fiesta, 2, 3 apuñalamientos. Y ahí el pastor se fue con fe, oró con sus líderes, y ahí está la iglesia donde yo me convertí, donde Dios tuvo misericordia de mí. Y me invitaban, yo no quería saber. Pero un día me fui, un día domingo 7 de julio del año 1991. Culto al domingo. Y predicaba el evangelista Nicolás Straub, que ya partió, dicho sea de paso, a la presencia del Señor, un hombre que dejó huellas. Y él predicó sobre la fe y sobre milagros, un hombre que le acompañaba a milagros extraordinarios, y hizo el llamado para gente enferma, para que él ore por enfermos, y pasaron la gente, y yo no sé en qué momento yo pasé, porque yo era el más sano ahí. Yo estaba sano. Pero algo hizo que te vaya, que pase. Sí, esa yo no sé en qué momento pasé, hasta el día de hoy, y no puedo explicar eso, pero lo único que deduzco fue que es la misericordia de Dios que me llevó ahí, fue el Espíritu de Dios. Yo me encontraba llorando, y recuerdo bien que la única persona esa noche que se entregó fui yo. Y el evangelista de ojos azules, alto, un peinado de costado, zapatos de charol, y de vestir me apuntó su dedo y me dijo: joven, gritando, con su característica Nicolás Straub: joven, ¿le vas a entregar tu vida a Jesús? ¿Sí o no? Una autoridad. Y ahí me vino en mi mente como una película, y mi pacto que quiero hacer con Satanás, y mi libro, y esto, lo otro, así por mi mente. Y ahí me dije, en vez de entregar mi cuerpo, mi alma y mi cuerpo a Satanás, ¿por qué no le entrego a Jesucristo? Y sí, le dije. Y repetí conmigo: soy un pecador. Y ahí le vamos saliendo. Él era así. No, esa es mi genética. Directo al punto. Entonces, ese día, Tito Jiménez se entregó al Señor. Ese día yo nací de nuevo. Lloré tanto que vine y solo esperaba el fin de semana para cobrar mi platita y para ir a contarle a mi papá que yo me convertí. Y cobré mi plata y me fui. Quería llegar lo más rápido posible. Llegué, corrí a casa y le dije: papá, te tengo una gran noticia. ¿Qué pasó, será? Y me dice en guaraní. Y le dije: me convertí y le entregué mi vida a Jesús. Y él se rió y me dijo: ¿y cómo te entregaste? Y yo le dije: así, me entregué al Señor. Pastor, no llegaste a comprar el libro ese, ¿verdad? No Nunca llegué. llegaste a comprar. Dios transformó, y ahí iba a mencionar justamente, Dios transformó mi historia, me trastornó mi plan en su misericordia. Yo no hice absolutamente nada. Fue su misericordia, fue su gracia la que me alcanzó. Así es. Y si hoy estoy acá es por su gracia. Si yo no era alcanzado por la misericordia de Dios, iba a ser un gran brujo, un destructor de vidas. Me iba a destruir a mí, iba a destruir a muchísimos, y Dios me daba vida todavía. Pero Dios no me permitió. A los 18 años me llamó, y desde que me convertí no paré de predicar. Juan Carlos sabe, nuestro compañero de trabajo, yo les desahuciaba con predicación. No querían encontrarse conmigo porque yo les predicaba. Yo oraba por perros y todo, por gatos, por lo que sea. Y eso no paró hasta el día de hoy. Algunos dicen: ya paró el primer amor. Nunca permitan que el primer amor se apague. Nunca permitan. Ningún demonio puede parar. Lo que decía Carlos Nacondia: se le va a pasar el primer amor. No, yo sigo hablando en lengua, a veces hasta por mi comida, dice. Porque tener pasión por Dios es... Imagínense que yo le iba a entregar mi alma a Satanás y Dios tuvo misericordia de mí. Sí. Y me escuchó en serio mi oración. De mis oraciones privadas que yo después hice ahora. Que les conté que pasaba 3-4 horas ahí leyendo, orando y llorando. Yo lloré muchísimo a Dios, pidiéndole que me haga un predicador, que me haga un nadador de alma. Y recorrí y sigo recorriendo, sigo abriendo iglesias con el aval de los pastores, y les causo lindos problemas a veces, dicho sea de paso, porque les llevo allá por Carmelo Peralta, y Dios es el que hace todo, ¿verdad? Pero a mí me gusta entrar donde nadie quiere entrar. A mí me gusta hacer los que otros no se animan a hacer. Por eso le hablaba un poco de locura hace rato, o mencioné en un momento dado, mencioné de la cruzada que se aproxima. Yo me desafié a mí mismo, tengo que alcanzar a 2.000 personas antes del 19 del 20, yo solo. Y dije, pero 2.000 es mucho.
Y después hice los cálculos y había sido que puedo alcanzar a 5.000. Y me voy a subir en los colectivos los 21 días. Y voy a predicar en 15 a 20 colectivos de que Jesucristo sigue haciendo milagros y de que Él es la solución. Lo hice. He visto personas llorando y quebrándose dentro del colectivo y mencionándole que Noches de Gloria está ahí en el 3 de febrero aproximándose y que quiero verle. Quizás no tenga el tiempo de tomar la nota, no voy a poder hacer eso, salvo que tenga un equipazo que tome notas ahí, pero por lo menos va a llegar la invitación. Y ese es un desafío que yo me puse. Entonces, resumiendo un poco, no sé cómo estamos de tiempo, indícame nomás. Ahí comenzó mi historia. Ahí comenzó mi historia. Y lo que les digo a ustedes y a todos los que van a ver este material, esta transmisión, por decirlo así, es que de que yo diga que ame a Dios, no le convence a Dios. Yo tengo que demostrarle que le amo. Así es. Y el mandamiento dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y cuando uno ama, uno se concentra. Cuando uno ama, uno se apasiona. Yo hago viajes y si le hago números, yo le privo a mi familia y todo a veces, y me pueden considerar imprudente en muchas áreas, pero por lo menos alimento no nos falta, calzado no nos falta, tenemos lo básico, pero invierto por almas. A veces paso la barrera de los 50% de mi ingreso, es una locura a veces, pero yo digo, yo tengo una cuenta de ahorro en el cielo porque Dios hizo demasiado por mí. Yo nunca le voy a pagar todo. Yo hago por gratitud y por pasión. Yo lo único que quiero ver es almas transformadas por el poder de Dios. Entonces, esa es un poco de mi historia de cómo conocí al Señor. No prediqué en un púlpito. Mi primer mensaje lo prediqué cerca de la ribera, debajo de una planta de verde olivo. Ese fue mi primer mensaje y no me olvido nunca. Jesús y sus discípulos en la barca. Esa fue mi primera predicación en público. Pero antes de eso, como Pablo más o menos se convirtió, en la semana estaba testificando, yo en esa semana testificaba, a quien sea le predicaba, pero en ese tiempo me enseñaron de que hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y no es tratar de imitar, de que voy a hablar en lengua así o así, no, buscar realmente hasta que Dios responda. Amén. Y eso empecé a hacer. Empecé a buscar a Dios intencionalmente, pero con todo el corazón. Y dije, voy a ayunar un día por bautismo del Espíritu Santo para que Dios me llene con su Espíritu Santo. Y Dios no me respondía. Y dije, voy a ayunar 2 días a la semana. 2 días a la semana voy a ayunar hasta que Dios me llene, hasta que vos me llenes, porque me tenés que llenar. Yo no tengo otra salida. Tenés que llenarme. Tu palabra dice, y leía la palabra. Y un día viene en la iglesia un evangelista que se llama Abel Valdovinos, ya partió, y llamativamente posó en la casa donde yo vivía, en la casa de Juan Carlos Bello y Estela, mi hermana. Y llamativamente no había suficientes piezas ni cama. Mi cama era enorme y dormimos juntos. Y una frase que he grabado de ese hombre de Dios me dijo: nunca olvides, mi hijo mío, de que dormiste al lado de un verdadero siervo de Dios. Y ese hombre, ese anciano, oraba por 100 personas y 99 recibían bautismo del Espíritu Santo, y yo estaba ahí, yo no recibía. Al lado, literal de él. Literal era esa la realidad, y no entendía. Entonces dije, algo no anda bien acá. Entonces voy a ayunar 3 días. 3 días voy a ayunar, Señor, para que vos me llenes. Y me fui por los 3 días y lloraba y clamaba, bautizame. Y no me bautizaba el Señor. Y después dije, voy a ayunar 4 días a la semana. Porque Dios quiere ver si realmente le amas y si realmente sos un apasionado por lo que es su presencia. Y me fui por 4 días de ayuno. Y estando en eso, me imagino que Dios dice, este realmente quiere. Y en una noche yo soñé y le he visto al Señor Jesús, he visto un río turbulento, un río hondo pero horrible. Y una voz del otro lado dijo, crucen del otro lado. Y lanzó una cuerda. Yo no veía al que estaba del otro lado. Y nos metimos al agua y muchos nadaron y retrocedieron. Yo me quedé solo. Entonces agarré la cuerda y con eso empecé a marchar, a irme. En un momento dado me subí, demasiado feo era el agua, atemorizante. Entonces llegué a cruzar del otro lado y salté. Al saltar, un ser espiritual glorioso, vestido de blanco, no he visto su rostro, y me extendió los brazos
y yo me eché en su hombro y le dije, si vos sos Jesús, bautizame con tu Espíritu Santo. Y me senté en mi cama y estaba hablando en lenguas. Qué impresionante. Llegó. Y Dios hizo cosas grandes en mi vida. Yo, los que me conocen, no lloro por cualquier cosa. Yo no lloré en la muerte de mi papá, yo no lloré en la muerte de mi mamá. Mi cuñado hace poquito enterró y no me culpo ni tampoco no entiendo por qué no lloro. Quizás después derramo algunas lágrimas, pero en el caso de mi papá, yo sabía que su cuerpo estaba ahí, ya partió. Después lloré, pero cuando se trata de Dios, de su toque, y veo una persona que tiene un toque salvador de Dios, sanador de Dios, yo me quiebro. Y al recordar de lo que Dios hizo por mí, no puedo evitar. Me estoy atajando para no llorar. De lo que Dios hizo por mí. Che, ¿qué les parece si le damos un fuerte aplauso a Dios por el buen testimonio del tío? Impresionante. Justamente creamos este episodio para hablar de que no todos los milagros son como que abrir el mar y cosas así. El estar en Dios ya es el milagro que todo de repente ya disponemos día a día, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy creo que será un tiempo donde vamos a hablar sobre milagros, sobre lo que de repente alguna vez vimos, porque yo tengo uno, le dije a mi señora antes de empezar, tengo un milagro que hasta hoy en día no creo que me pasó. No sé si a ustedes están en el mismo pensamiento que yo. En algún momento de su vida le habrá pasado algo que ni siquiera se imaginaron, pero que fue el actuar de Dios en ese momento. Sí. ¿Verdad? ¿Qué te pasó? No, ya cuento ya. Sí, contanos ya. Por parte voy a contar. Bueno, ¿saben el milagro que me sorprendió que alguna vez yo estuve viendo? Es que en una Navidad que íbamos a pasar en familia, estábamos pasando mal, pero en todos los sentidos. Y esa Navidad, lo que iba a ser esa noche, nosotros no teníamos que compartir así de repente un asado o algo así con mis padres, ¿verdad? Y estábamos nosotros limpiando la casa, se cortó recién el césped, estábamos ahí y todos sabíamos de la situación. No hay para sí, gente, ¿cómo se dice? Se prende el ojo del caballo. Teníamos luego invitados también cuando eso. Teníamos invitados y ¿qué íbamos a darles? ¿Verdad? No teníamos que darle de comer. Seguramente algo iba a surgir, pero la Navidad pues no puede hacer un guiso, ¿verdad? Claro. Se puede, pero... Se puede, claro, pero es una ocasión. Y bueno, entramos todos a la casa, no sé si de ganado o cosas así, ¿verdad? Y bueno, después salimos, mi papá y yo salimos en la calle porque había una bolsa en la vereda. Había una bolsa. Y bueno, nos acercamos, pensamos que la gente tiró, no sé si en mi casa estaba vista como para que tire basura o algo así. Y bueno, nos fuimos, nos acercamos, abrimos la bolsa, era esa bolsa arpilleras. ¿Conocen, verdad? Que se pone harina, que se le imagina. Bueno, abrimos y había diferentes tipos de cortes. Había asado, había carne de cerdo, había embutidos, había todo tipo de comida y inclusive daba como para 20 personas por ahí. Una bolsa, pero imagínense que eso tiene como, no sé, 20, 25 kilos, tiene una bolsa. Bueno, y me acuerdo que lo primero que dijo, me acuerdo mi papá y yo estábamos, dijo, ¿cómo es cuando Dios provee? ¿Verdad? Sí. Y ese es un milagro, y vos decís, no, Dios puede hacer un milagro, pero hay veces el milagro está de una forma que ni nosotros no nos imaginamos. No sé si alguna vez le pasó, no sé si habrán recibido una bolsa también, ¿verdad? Pero yo creo que eso fue algo que me impactó, que yo he visto. Y que no sé, es loco, ¿verdad? Cualquiera se le caiga así una bolsa. Siempre le digo a Dios que si no hay posibilidad que me deje alguna otra bolsita, por si, o sea, yo creo que muchas veces suceden de distintas formas, que ya que hablamos de milagros, ¿cómo podemos nosotros definirlo, o como la palabra milagro? Y yo creo que a veces ya pensamos de una forma sobrenatural, pero como en la Biblia se contaba que se abre el mar rojo o cae maná del cielo, y que hoy en día
Dios sigue haciendo cosas increíbles de proveer para una familia, hasta cosas cotidianas. Y algo en particular que me había sucedido a mí cuando yo era más chica, cuando tenía 11 años, se me diagnosticó toxoplasmosis, que es un parásito que te sale en el ojo. Y se da por muchos motivos, pero uno de ellos es por las heces de los animales, o sea, los gatos, que están infectados. Entonces, mi vecino tenía muchos gatos que siempre jugaban ahí en mi patio. Y entonces yo estaba teniendo esta condición, ¿verdad? Y me fui a tratar y tomando medicamentos, y yo me acuerdo muy bien que le miré al doctor y le dije, yo me voy a sanar, le dije. Y yo tenía 11 años y en ese momento él me dijo, amén, que Dios te cure. Y después, bueno, empecé, pero ya que es un parásito que va creciendo y muchas veces pueden hasta dejarle dormido, tiende también a volver a despertarse, vamos a decir. Entonces yo dije, no, yo confío en que esto se va a terminar, porque o si no podía pasar al otro ojo y podía quedarme ciega. Y luego empecé a tratarme y lo que sí, para hacer la historia corta, me fui una vez a consultar y me dijo el oculista que ocurrió un milagro porque se secó ese parásito que había. En vez de dejarle dormido, era como que, claro, se quedó una pequeña cicatriz, y yo siempre después de eso oraba, ahora, Señor, saca esta cicatriz, Señor, por favor, para que se termine tu milagro, ¿verdad? De orar, pero yo no me daba cuenta que Dios ya había orado el milagro, que era lo que había sucedido, ¿verdad? Que se había secado y que ya no iba a volver a expandirse. Y muchas veces Dios hasta deja pequeños rastros, vamos a decir, ¿verdad? De cosas para recordar de lo que Él hace. Y muchas veces queremos seguir, pues sí, Señor. Y hoy en día yo pienso, wow, si me hubiese pasado en este momento de mi vida, ¿será que yo hubiese creído así? Y ahora, aprovechando a preguntarle a ustedes ya, ¿hace cuánto ven o escuchan o les pasó ya algún milagro en este tiempo? Nosotros estamos viviendo un milagro ahora. Nosotros, contra todo pronóstico de infertilidad por algunos problemas de salud, hoy estamos disfrutando de un milagro que ella tiene casi 5 meses, está acá en mi panza. Podemos ver la fidelidad de Dios realmente, porque nosotros orábamos por un hijo o hija. Te amamos. Entonces, todavía no sabemos qué va a hacer, ¿verdad? Pero orábamos por eso realmente. Eso fue un pedido de oración. Tenemos amigos cercanos que conocen nuestro testimonio y vivimos ese milagro. Personalmente creo que es el mayor de todos. Ya viví milagros financieros. En cada etapa de nuestra vida siento que Dios hace diferentes tipos de milagros. Quiero preguntarle a tío Tito. Hay varios tipos de milagros. Hay milagros que son atípicos, ¿verdad? Mucha gente dice, no, yo creo solamente en los milagros que la Biblia dice. Pero también podemos ver que realmente el Señor hace milagros atípicos. ¿Y cuáles fueron así algunos milagros que vos viste o escuchaste, que te impactaron, que no fueron, vamos a decir, milagros convencionales? Y contanos un poco sobre eso. Estoy escuchando atentamente los testimonios de ustedes y respondiendo a tu pregunta, de hecho que faltaría tiempo, yo sé y estoy seguro que este espacio no es suficiente para enumerar o contar los testimonios que me vienen en la mente. Una de ellas, el nivel financiero. Recuerdo que nos casamos recién, bueno, llevamos algunos años de casado, y Mirta estaba en casa con Brian y estaba cocinando. Yo salía a tratar de vender algo. En esa época tenía una moto enduro, me acuerdo, me empecé al kilómetro 10, 11, 12, por ahí estaba recorriendo, no vendí nada y no tenía en el bolsillo nada. Y me llama a las 10 de la mañana, Mirta, mi teléfono, y en esa época era el teléfono no de este tipo, sino el famoso 1100, el Nokia, que te sirve de asiento, de tranca para todo el vehículo, para todo servicio. Entonces suena y yo la atiendo y me dice, Tito, terminó el gas. Y yo paro la moto así, en el kilómetro 10 estaba, antes de la lomada. Entonces le dije, tranquila mi amor, ya me voy y vamos a solucionar. Entonces, oro un rato, Señor, vos a nuestra situación y vos a proveer. Me subo sobre la moto y meto en primera, segunda, tercera, paso la lomada y tomo velocidad. Al pasar la lomada y ese cruce peligroso que está ahí, gracias a Dios, va a haber un viaducto súper ahí, dicho sea de paso, pero
al cruzar ahí a tomar velocidad, tipo como para entrar en caja cuarta, me pasa un vehículo, un auto de alta gama, gran velocidad, así. Y de la ventanilla vuela un fajo de dinero. Sale así del fajo de dinero de la ventanilla y cae enfrente de mí y se esparce. Billetes de 100.000, de 50, de 20, de 10. Y algunos curiosos ahí pensaron que de mí se cayó. Yo paré la moto, junté los billetes, junté todo y me fui. Y mire, el auto ni aunque tenía que tener uno de esos corredores de alta gama, mano, imposible. Y no pude decir otra cosa que fue un milagro de Dios. Junté el dinero, fui, como dijo Seba, me sobró, no solo para comprar el gas fue suficiente, sino para otras cosas. Entonces, son milagros que no podemos decir que sí o sí tienen que estar en la Biblia para que sea de Dios. Un ejemplo, mi esposa, que quizás yo estoy seguro que va a ver después o está viendo de repente, yo me casé con un gran problema encima, me dijeron, pero yo no acepté del primer momento. Ella tenía 7 discos de la columna, y los que saben de medicina saben lo grave que es eso. 7 discos de la columna, escoliosis gravísimo, y eso es irreversible según la ciencia. Y ella hizo tratamientos estrictos, consumía medicamentos fuertísimos, y yo escuché a algunos hermanos decir, hermanos, porque por inmadurez podemos decir muchas cosas. ¿Cómo va a sufrir Tito? Justo vine y se casó con una chica con problemas de desviación de la columna, viendo tantas chicas sanas. Entonces, eso yo escuché, yo dije, yo cancelo. Nos casamos y yo estudié a propósito intensivo fisioterapia de alivio. Exclusivo, me hice enseñar por un especialista cómo hacer masaje en la columna y para aliviar el dolor me enseñó. Pagué lo que tenía que pagar por ella. Entonces le hacía su masaje de alivio y consumía el medicamento. Y al hacer el masaje yo oraba, a veces en lengua, a veces no, pero yo decía, esta columna se tiene que sanar, se tiene que sanar. Resumiendo la historia, como dijo ella, para no ser tan extenso, hubo una cruzada frente a la municipalidad, el Palacio de los Congresos en ese entonces estaba activo, y vino un predicador que algún día le van a conocer, e hizo un Carvalho. El 4 días fue asesinado y resucitó de la morgue, y todo está documentado. Y he visto la propaganda, y después nos hicimos amigos grandes, un amigo más en la lista de consiervos que predica la palabra a lo largo y ancho de la tierra. Y Dios usó la vida de ese hombre, pero lo llamativo es que Dios ni siquiera oró. Davidson Carvalho ni siquiera le impuso la mano, perdón que te toque. No le puso la mano, solamente hizo pasar y no predicó un gran mensaje, dijo solamente, ¿cuántos creen en milagros? Los que necesitan un milagro imposible según la ciencia pasen y de paso inviertan. Y se acercó y le diagnosticó un diagnóstico, eso, se estudió en fisioterapia para ver la desigualdad de la mano, y era así más o menos la desigualdad de la mano. Muestro acá en cámara. Era como, no sé cuántos centímetros era esto, pero era gravísimo, porque la desviación era una S, literalmente su columna era una S, la desviación era muchísimo. Entonces, él, antes de orar, ahí mismo, delante de mis ojos, Dios le endereza la columna así. Esto va creciendo y se endereza hasta el día de hoy. La columna está derecho. Entonces, de acuerdo a lo que preguntaste, ¿dónde está en la Biblia que Jesús haya sanado una columna? No hay registro. Me va a decir esa persona que cuestiona, porque los tomasitos siempre cuestionan. Los tomasitos le llamo yo a los que quieren ver para creer. Por eso estamos los que sin ver aceptamos de que Dios está obrando, porque un demonio no te va a sanar para bien. De hecho, que no negamos que el diablo también hace milagros, pero estamos hablando de los milagros que Dios produce y así testimonios que les puedo contar una y otra vez, pero no todo podemos basar en la Biblia. No todo podemos basar en la Biblia. ¿Cómo yo voy a basar en la Biblia esa prohibición de dinero al manojo que vuela el auto? Si ni siquiera auto existe en la Biblia. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, no podemos ser tan falto de entendimiento, tan corto de razonamiento, de afirmar y decir tiene que estar en la Biblia amparado. Y de hecho que está amparado, que mayores cosas sucederían y harían a los que creen en Jesús, digo, que mayores cosas harían porque yo voy al Padre. Yo conozco a un hombre que resucitó a 3, 4, 5 muertos y partió hace poquito. Es el fundador de la Iglesia de la Gracia, un pastor que yo le decía antes, murió en el anonimato, pero fue un gran hombre de Dios. Fue arrebatado 2 veces como Felipe, que nosotros leemos la Biblia. No es conocido, nunca salió en redes, pero son cosas que no podemos decir que porque no está en la Biblia no es de Dios. Un testimonio que me viene a la mente. Don Barreto sufría de depresión
y estaba con varios intentos de suicidio. Y le conocí, le presenté a Cristo a través de la palabra, que Jesucristo tenía solución, le entregó su vida al Señor. Y recuerdo bien, la imagen me viene así, pero fresquito en la mente. Oré por don Barreto, él estaba descalzo, con una zapatilla, pero estaba descalzo, se sacó y le dije, ahora mismo Dios te va a libertar, porque realmente necesitas un toque libertador y un milagro en tu vida. Y de esos depresivos crónicos, te digo que se iban en días por el monte, por el estero, porque hay mucho estero ahí en la zona de Juan de Mena y Cleto Romero. Entonces, le impuse las manos y oré, porque no somos nosotros los que hacemos los milagros. El que opera el milagro es el Espíritu Santo. Es el nombre del Señor Jesús el que activa los milagros. Y recuerdo que le impuse las manos y proclamé la palabra, y literalmente nunca he visto, solo fue la única persona por quien oré y sucedió este tipo de milagro, que la mitad de su cuerpo sudó y se mojó. El lado derecho sudó así, se mojó la camiseta, se mojó todo su pantalón, se mojó su brazo y chorreaba de sudor, y este lado seco. Y en ese momento el demonio salió y su semblante cambió y la depresión le dejó y él fue libre. Llegó a asistir con nosotros, pero eso ya es otra historia. Pero milagros así podemos contar, pero centenas y centenas. Lo famoso es de que, viste que la Biblia dice que si vos crees en montañas te vas a morir, vos esperás, así como... Yo soy de aquellos que quisieron mover la montaña con mi fe, decían los memes, no sé si vieron. Sí, muchas veces yo creo que a nosotros nos cuesta mucho ser pacientes con los milagros de Dios. Porque hay gente que recibe su milagro al instante y hay gente que recibe un milagro progresivo. Sí. Le pasaron años para ver el milagro y Dios obra de la misma forma en cada uno de los casos. Yo oré, creo que por unos 2 años, por el bebé que yo quería tener. Y no llegaba, inclusive oré antes de hacernos nuestros primeros estudios. Yo recibí un diagnóstico de que no vas a poder tener. Y me acuerdo muy bien que yo, a diferencia de Leti, no dije así, claro voy a tener, te reprendo, no le voy a decir eso a la doctora, ¿verdad? Voy a ir a mover a alguien preso. Te equivocas. Oíme bien, Satanás, ¿verdad? La verdad que cuando ella me dijo eso, yo siento que mi fe tambaleó un poquitito. O sea, no que yo no creía que el Señor podía hacer, pero fue como que yo me dije, Señor, ¿por qué yo recibo este diagnóstico? ¿Verdad? Entré como en un cuestionamiento. Claro. Y mi fe fue progresiva, no fue que así en el día yo dije, bueno, creo por mi hijo. Sino que comencé a creer mucho después de rodearme de otras personas que también tenían una fe mayor que la mía, ¿verdad? Y eso me ayudó a mí. Yo tuve una fe progresiva y ahí empecé a entender que Dios obra también milagros, así como hoy te puede sanar si quiere, también puede ser que Él te sane, no sé, en meses, en años, pero confiar en que la sanidad o el milagro que vos estás esperando, ya sea financiero o lo que sea, va a llegar. Pero yo siento que hoy en día vivimos en una generación que duda de todo, que duda de lo sobrenatural y que es como que, bueno, cree hasta en las cosas más científicas, pero en lo sobrenatural que Dios puede hacer es como que, ¿en serio vos decís? Y eso me gustaría preguntarte, pastor, ¿por qué vos decís que nos cuesta tanto, y más a una generación joven hoy en día, creer en los milagros de Dios? Que Él puede seguir sanando cosas imposibles hoy en día. Aparte de una pregunta, estoy plenamente de acuerdo con esa afirmación desde tu punto de vista de la nueva generación que mencionabas. Varios factores serían considerables, ¿verdad? La mucha información, las redes sociales, los cuestionamientos hacia los tiempos de los milagros. Hay 2 corrientes teológicas que les dejo como tarea para investigar: el cesacionismo y el continuismo. El cesacionismo afirma de que los milagros ya no son para este tiempo. Y hay una corriente, es una corriente muy fuerte y muchos creyentes están ahí. No les juzgamos, pero ellos niegan de que ocurre un milagro como la que vimos, que de repente la gente le brota aceite o purpurina de oro o lo que sea. Milagros sencillos para que la gente crea de que Dios es real, pero ya enseguida evalúa o categoriza o
directamente juzga de que no es de Dios. ¿Por qué? Porque hay una incredulidad adentro. Y ahí voy respondiendo a tu pregunta a lo que Jesús dijo. Imagínense, nada más, nada menos que a Jesús no le creyeron. El dueño y hacedor de los mayores milagros, el hacedor de los cielos y la tierra. La Biblia dice que por él y para él fueron creadas todas las cosas. Y él estaba entre sus hermanos en Nazaret y sus hermanos no creyeron en él. Imagínense, no creyeron en él, por lo cual no pudo hacer muchos milagros, excepto sanó a algunos poniéndole las manos. Y sale de ese ambiente de incredulidad y se traslada en otro lugar donde la gente activa su fe sencilla, así como Samaria, así como Galilea, alrededor de Galilea, activaron su fe. Tal es así de que hasta el endemoniado Gadareno tenía fe. Porque nuestra Biblia dice, la Biblia mía dice y tu Biblia dice, de que salió del sepulcro un hombre que tenía espíritu inmundo y vino y se postró ante Jesús. O sea que ningún demonio le puede impedir a una persona si anhela recibir su milagro. Y yendo podría ser esos factores, pero yo categorizo en una sola frase, que es la incredulidad. La incredulidad es un fruto de la carne, pero también influenciada por demonios. Es como la celosía, los celosos crónicos, de que ven por todos lados, ven imágenes, se imaginan. Si trabajan en Hollywood, las ideas que tienen forman 20 películas. El actor famoso, un pronto al lado del celoso. Exactamente. Entonces, no podemos categorizar que es solo un espíritu, pero es un fruto de la carne y los demonios trabajan ahí fuertemente para motivar eso, alimentar eso. Entonces esa gente se vuelve loca y conozco muchos matrimonios destruidos a causa de eso, que no tendría que haberse destruido o separado y que sus hijos estén sufriendo las consecuencias por no haber detectado que era un mal espiritual, pero también tenía que ver los frutos de la carne. Y la incredulidad figura como fruto de la carne, pero es incentivado por algo. ¿Por qué? Porque yo me junto con gentes de fe. Porque si yo me junto con gente de fe, algo se me va a contagiar. Porque es bíblico, principio de asociación. El que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con necios será quebrantado. El que anda con hombres o mujeres de fe, algo de fe se le va a contagiar. Y juntarte con gente incrédula, con gente que cuestiona todo, y algo de su incredulidad se te va a pegar. Sencillo, 2 más 2, 4. No sé si respondí a la pregunta, pero es lo que podemos hacer. A veces disfrazamos también la incredulidad como con nuestras propias expectativas de cómo tiene que suceder un milagro. Si no se encuadran como yo estoy acostumbrado, o como dijimos hace rato, como la Biblia dice, yo automáticamente genero un rechazo y digo, no, esto no viene de Dios. Y vos dijiste hace rato que hay cosas que también se generan por demonios, que se generan en otro ambiente espiritual que no es en el que nos movemos. Y yo quisiera que vos nos hables un poquito de eso, porque disfrazamos muchas veces nuestra incredulidad. A veces estamos dentro de la iglesia, hay milagros sucediendo a nuestro alrededor y nosotros así tipo, no creo en esto, no creo que esté pasando esto, porque nada que ver no tiene esto con la Biblia, el Señor nos está moviendo acá. Y ¿por qué sucede eso, verdad? Aparte de la incredulidad. Respondiendo a esa pregunta de que el enemigo también tiene potestad, ejemplo tenemos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Moisés, su confrontación con los hechiceros de Egipto. Hicieron los mismos milagros. También crearon serpientes de varas. Solo que hubo una diferencia, que la vara de Moisés dice que le comió a los demás. Una muestra de superioridad. Pero llega un punto, también transformaron agua en sangre. Pero llega un punto que ya no pueden crear piojos, por ejemplo. O sea que el diablo tiene cierto poder y sus siervos tienen cierto poder también para imitar. Pero los milagros que ellos hacen tienen consecuencias. Yo conozco testimonios fuertísimos de brujos que pueden sacar un cáncer por un tiempo, por un poder demoníaco. Pero el alma está comprometido. Y esa persona aparentemente se sanó de cáncer, pero le espera una muerte nefasta porque hizo un pacto indirecto, inconsciente y sin conocimiento. Tuvo un relacionamiento con el mundo maligno y la Biblia dice que el diablo es cruel. El diablo vino para matar, robar y destruir. Entonces, él no tiene piedad. Tiene apariencia de piedad, pero es el destructor por excelencia. Entonces, los milagros de Dios
no podemos decir que el enemigo está haciendo un milagro. Les cuento un testimonio. Estuve acá en Rafaín, en Puerto Iguazú, acá en Foz de Iguazú, perdón. Estábamos en un congreso, 5.000 personas, viene un predicador sencillo y predica, porque Dios tiene, eso habla Corintios 12, de los diferentes dones, los diferentes ministerios y las diferentes maneras en que Dios obra. Yo no le puedo encapsular a Dios, es decir que tengo que decir ahora, Padre, en el nombre de Jesús, y así únicamente se va a sanar. No, este predicador activaba el poder de Dios a través del nombre de Jesús, pero él contaba hasta 3. Porque en una cruzada gigantesca, en un estadio, Dios le ataca su sermón y le dice, lee Génesis tanto, que ahora no me viene a la mente el texto, donde dice de que sueño profundo cayó sobre Adán, Dios echó sobre Adán y le sacó la quinta costilla y formó a la mujer, le formó a Eva. Conocemos la historia. Entonces Dios le pregunta a su siervo, le dice, ¿entendés lo que lees? Y no entiendo. Volví a leer, le dice, ahí en plena predicación y ahí las multitudes. Y leo otra vez, y entendés, no entiendo, Señor. No entiendo. Arlindo Teodoro se llama este predicador, un predicador de fuego. Viene Espíritu Santo en una iglesia gigantesca. Y Dios le usa milagros extraordinarios. Y yo estaba presenciando eso. Entonces Dios le dice, el que creó la anestesia no fue el hombre, fui yo. Yo le anestesié. Y a partir de hoy vas a orar para que la gente se anestesie. Y vas a contar hasta 3 y deja mi cargo. Que yo soy el que hago los milagros. Y un siervo lleno de Dios, humilde, sencillo. Pero eso es que la fe no es compatible con la razón. La fe es totalmente incompatible con el razonamiento. Sí. Y ya me viene otro testimonio que le voy a contar enseguida si tenemos tiempo. Entonces, he visto a ese hombre contar hasta 3. Dios va a empezar a obrar milagros. Ahora en el nombre de Jesús, los que necesitan un milagro, 1, 2, 3, anestesia, Padre. Cayeron como 500 personas. Cerca de mí cayó uno que tenía problemas gravísimos del corazón, se sana. Pero lo que más me impactó fue una abuela de 85 años más o menos, que cayó así, donde está el pedestal ahí, más o menos unos 10 metros de mí. Cayó y el enfoque de las cámaras y ahí en las pantallas gigantes, todo transmitiéndose. Y esa abuela cayó. Entonces, le coloca de costado. Alguien le coloca de costado. Y yo no dudo que son ángeles que operan en medio de la gente, que es otro tema también, que los ángeles no tienen nada que ver con los milagros, tienen mucho que ver con los milagros bíblicamente hablando. Entonces, se coloca de costado la anciana. Se coloca de costado y como si alguien le estuviese haciendo fisioterapia. Le extiende la mano y le extiende los pies y le hace un arco así. Y se trata de una anciana. Y le da la vuelta al lado izquierdo y le vuelve a hacer la misma cosa. Le pone boca arriba y yo estoy mirando. Entonces le hace un arco tipo gimnasta. Le alza así de la espalda y forma un arco así. Un arco. Y cuando forma el arco, le levanta y se levanta la anciana y empieza a saltar 1 metro de altura y a danzar unos 5 o 10 minutos. De por vida tenía problemas en la columna. De por vida sufrió y Dios marcó esa fecha para sanarle con su edad de 85 años. O sea, ¿qué milagros así les puedo contar? Ahora voy a un milagro material. ¿Cómo se explica eso con la fe? Nuevamente en casa. Algo sencillo, como ya decía. Muchas veces no se necesita un gran milagro, un wow. Ocurrió que estábamos en un aprieto económico y el rayo tenía 60.000 guaraníes. Y usábamos agua del pozo con el famoso motorcito Zapito. Entonces se quemó el motor porque no alzó más agua. Yo entiendo un poco de electricidad básica por curiosidad y saqué, miré y realmente el motor estaba partido. Se partió ahí abajo y la bobina famosa se te quema, se te entra el agua. Resumiendo, me fui a Oasis, donde en esa época había los que arreglaban. Me fui y le mostré, le dije, ¿qué solución tengo? Se me quemó la bobina, mi amigo, tu motor está hecho pedazos, tu motor se fundió acá, mira, está partido. ¿Y cuánto sale la bobina? Le dije, 60.000, ven. Y cambiame la bobina, pero quiero que me pruebes. Mi amigo, vos no está bien la cabeza, me dice. Está quebrado tu motor y si vos cambias la bobina, no va a funcionar. Yo no soy responsable, cambiame nomás la bobina, pero probame la presión y eso es todo lo que te pido. Y el tipo hacía, no está bien en la cabeza más o menos, ¿verdad? Pero quería vender también su bobina, me vendió, le pagué y probó así. Salió el agua así por la manguera, boom, apagó el radio. No tiene garantía, traje en casa. Tranquilo, le dije, vine en casa, aislé todos los cables positivos y negativos, puse la manguera
¿Y saben qué hice? Ahí entra la fe. Ahí entra la fe, lo que decía Sebo. Sí. Puse las manos por el motorcito y le hablé al motorcito. Y le dije, motorcito, en el nombre de Jesús, escúchame bien. Ahora yo te ordeno que me alces agua ahí en el tanque que está arriba. Y yo te voy a tirar en el pozo y me vas a alzar agua perfectamente. Y te prohíbo que en menos de un año vos no te puedes descomponer. Con condiciones. Pero con la fe espontánea, la fe no es programada. Sí. Entonces yo tiré. ¿Saben cuánto tiempo yo saqué ese motorcito? 1 año, 3 meses. Qué fuerte. Me alzó agua con una rotura ahí en la parte del costado, en donde podía entrar agua. Es que la fe no es compatible con la razón. Nunca lo fue. Seguramente ese motorcito, estoy cansado, jefe. Solo jura aparentemente para algunos, está mintiendo, pero Mirta, que les cuente los milagros que oré así por el lavarropa. Me resulta chistoso, un día oré por la jarra eléctrica que se quemó, una ofensa, y no había plata. Entiendo electricidad, pero probé todo en una parte, se soltó y era la resistencia. Sí. Era la resistencia. Entonces yo activo mi fe, yo le digo, Señor, no tengo plata para otro, yo necesito una jarra, yo voy a orar y el poder tuyo va a hacer que esto funcione. Y puse mis manos y hablo a la jarra eléctrica y le ordeno que me caliente agua. Esa jarra eléctrica hace más de 10 años y mi suegro sigue usando. Y me acuerdo que le dije, antes de 3 años, algo así le dije, y después le dije a Mirta, ya funciona, y antes de 3 años no se va a descomponer. ¿Por qué dijiste 3 años? Eso es muy poco, Mary. Entonces, milagros así yo he vivido. Para mí, los milagros son tan normales. Esta semana estuve orando por gente que Dios le puso bien la columna en su lugar, que tenía pinzamiento en la cadera y Dios le despinza los nervios. Ahora me preguntas cómo ocurre. Yo no sé cómo ocurre. Lo único que sé es que el Señor de quien soy, a quien sirvo, es el que hace los milagros, y en su nombre se activan los milagros. Y los milagros no se siguen, los milagros le siguen, pero no a cualquiera, a los que creen. Y todos acá en esta mesa somos candidatos, y los que nos están viendo son candidatos para que puedan activar los milagros, ver los milagros, experimentar los milagros de cualquier tipo. Es cierto eso, que hay que prepararnos. Una de las cosas que personalmente a mí me tocó mucho trabajar con el Señor fue el prepararme de verdad con la palabra para poder decir algo en redes sociales. Porque muchas veces nosotros nos movemos así como por nuestras emociones, y hoy me pasó algo y yo ya quiero contar, y yo no dejé ni siquiera que el Espíritu Santo trabaje en mí todos los aspectos de ese milagro o de lo que me está pasando, y después llega la inconstancia, y lo que contaste ayer ya no coincide con lo que vos sos hoy, o lo que no sé, el milagro que dijiste hace unos días no coincide más con el estilo que vos llevas después. Entonces tenés que prepararte espiritualmente para que el Señor te pueda dar una autoridad diferente. Y eso, por ejemplo, fue mi testimonio personal, porque yo usaba mi red para cualquier buroré. Inclusive yo usaba mi red realmente para atacarle a la iglesia. Mi tía acá. Y mi familia y esos que estaban detrás mío, ellos pueden dar fe de eso, ¿verdad? Que muchas veces yo ataqué a la iglesia, yo me burlaba mucho de los pastores y de todas esas cosas. Y cuando yo entré en un proceso con el Señor me llamó muchas veces al silencio, ¿verdad? Tipo, este es tu momento de callarte y no es tu momento de contar nada. Yo puedo hacer cosas contigo ahora, pero no te estoy autorizando a que vos digas esto. O muchas veces me toca inclusive hoy día hacer periodos de silencio en mis redes sociales, porque yo necesito que el Señor me vuelva a instruir para mal hablado decir, para no pasar pelada. Lo que yo veo es que hay una generación no solamente de jóvenes, sino de adultos que son muy emocionalistas. Y hablo de creyentes, hablo de cristianos, hablo de hijos de Dios. Muy emocionalista. Hoy, pero wow, lo hablan en lengua, lloran. Mandó ya para y hacen saltos sin tocar y todo. Pero en la otra semana van a encontrarse que es suicidar y eso. Tener que reprenderle demonio de suicidio ya ahora, y la otra semana nomás estuvo. Y eso es emoción. Y eso es lo que yo ministro mucho, que tenemos que salir de lo emocional y vivir lo racional y espiritual. Espiritual primero y racionalmente. Entonces, lo que Anita decía guarda un poco de relación con lo que Pablo vivió. Jesús dijo que hay que predicar el evangelio, ¿sí o no? Sí. Y hacer discípulos. Y Pablo tenía toda la intención de predicar, y de hecho que lo hizo, y fue un gran predicador y uno de los mayores discípulos del Señor. Entonces, en un momento dado,
el Espíritu Santo le prohíbe y le dice, no te vas a ir en tal lugar. Y el Espíritu Santo nos prohibió, dice, no nos permitió. Entonces, en otro momento, intenta de nuevo y Dios le prohíbe de nuevo. Pero luego le muestra una visión que un varón macedonio está pidiendo ayuda y él va a Macedonia y realiza una obra extraordinaria para Dios. O sea que, en resumen, él dependía totalmente de Dios. Y yo creo que nosotros los que estamos en esta mesa, y los que nos están viendo y los que van a ver posteriormente este material, es importante que nuestras emociones sometamos bajo Dios. Sí. En otras palabras, nuestra alma completo bajo el señorío de Dios. Y nuestro cuerpo que no tiene nada de espiritual. El cuerpo no quiere orar, el cuerpo no quiere ayunar, nada no quiere hacer. Lo de Dios. Y el alma es inconstante. Someter bajo el señorío de Dios y conectar nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el que es guiado por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice que los que son guiados por su alma, ni por su cuerpo, ni por sus emociones, que están en el alma, de hecho el intelecto, la voluntad y todo eso. Entonces, eso nada más quería añadir que es muy importante eso. Eso se resume en una palabra, madurez. Madurez espiritual. Por eso Pablo decía que él oraba para que sus hijos espirituales tengan espíritu de revelación y del conocimiento en el Señor Jesucristo. Y también pedía por sus hijos espirituales que sean fortalecidos en su ser interior, en la nueva criatura. Y al ser fortalecido solamente puede ser a través de la ayuda del Señor Jesús. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuente de nuestra fortaleza es el Señor. Okay. Antes que vengan los días malos, dice Eclesiastés, que hay que buscarle a Dios. Hay que acercarse a Dios. Porque independientemente a la edad que tengamos, yo tengo 50, realmente soy el más viejo acá, el de más avanzada edad. Yo le ponía más. Entonces, independientemente a la edad que tengamos, porque uno se siente joven por dentro, ¿verdad? No importa la edad que tenga. Antes que vengan los días malos, porque los días malos sí o sí van a venir. Porque estamos en el mundo. Para creyentes y no creyentes, pastores, apóstoles, lo que sea, va a tener un día malo. Por eso es que hay que aprovechar el día bueno, de fortalecerse y decir, cuando llegue el día malo, me va a encontrar firme. Firme. ¿Por qué? Porque hice caso a la palabra del Señor. Jesús dijo, el que escucha estas palabras y las hace, ¿le compararé a qué? Él está pronosticando que va a venir vientos, va a venir golpes en la vida, pero el que edifica bien, capitaliza las pruebas y sale fortalecido. Por eso es que Hebreos 11 dice que se hicieron fuertes en batallas, no se debilitaron. ¿Y qué dice hoy el día del creyente? Dice, estoy depre. Pone esa cara triste así, feroz, luego pone en su estado. La música más triste que tiene. Otra vez, de Marco Antonio Solís. Entonces, el consejo que le daría es, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Todos, ustedes, nosotros los que estamos acá y los que están viendo, y todos los creyentes en general, como mínimo tienen que tener un día de ayuno en la semana. La vida de oración tiene que ser intencional y tiene que ser no por presión, no porque la iglesia me exige una sala de oración, de ahora mi líder me está controlando que yo marco mi hora. Eso no cuenta, eso no sirve si yo hago por presión o para demostrarme. Tiene que ser algo que nace dentro de mí, dentro de cada joven. Entonces, ¿por qué la gente va a lo fácil? Va al tarotista, va a echarse suerte con la cartomancia y cosas así, porque supuestamente lo más fácil. Esa es la técnica del enemigo, lo más fácil, de que no tiene consecuencias. Sin embargo, le está abriendo portal al enemigo y después tiene una consecuencia, porque la Biblia dice que no hay maldición que venga sin causa. Alguien abrió una puerta. Entonces, así como estamos los siervos de Dios, también Satanás tiene sus siervos para traer destrucción, atadura, maldiciones a la vida de las personas. Y esa es la realidad. Lo que yo le aconsejaría es que se apasionen por Dios. Y me trae en memoria cuando yo me convertí y que el papá de Kevin y Anita de testimonio, su Biblia marqué todo, porque no tenía todavía mi Biblia, todavía no cobré y no pude comprar mi Biblia. Escribí todo en su Biblia, marqué todo. Yo leía 4 o 5 horas por día. Recién convertido, tenía hambre y no calificaba para ser predicador. Yo sabía que no calificaba y me metía sola en una de las piezas que me cedieron ahí en su casa, en 28 Proyectadas, barrio Roberto L. Petit. Ahí me metía, cerraba
Y ahí lloraba delante de Dios y le decía: Señor, soy Tito Jiménez, campesino. Mi cédula número es 2.152.105. Mi partera se llama Doña Esmeregilda. Soy de Isla Pucú. No soy apto para predicar en público, pero si he de servir para ti para ganar almas, heme aquí. Un deseo ardiente, un deseo ardiente. Y yo, cuando me convertí, no prediqué enseguida, sino varios años después. Pero eso quizás hablemos en otro momento. Pero respondiendo a tu pregunta, mi consejo sería: busquen a Dios. Mostrame, joven y no joven, cuánto le buscas a Dios. Y voy a decirte cuán fortalecido estás en el camino de Dios. No importa que te rodees 50 brujos y brujas. Pobre de esas brujas y esos brujos que vinieron cerca tuyo. Porque si te llenas de Dios, vos vas a ser el peor tormento de sus vidas. Pero hay muchos creyentes: allá que un macumbero está al lado de mi casa. Me dijeron que llevó mi foto Leti en tal lugar. Le tiró una gallina muerta. ¿Qué? ¿Vas a ser como ese amigo predicador que le echaba cada día una gallina muerta y él oraba y cocinaba y comía boriborí, comía estofado? Ni ahí estaba. ¿Por qué? Porque estaba posicionado. Entonces, buscarle a Dios, llenarse de Dios. Mostrame tu tiempo de lectura de la palabra. 10 años de conversión, de que le entregaste tu vida a Jesús. ¿Cuánto ya leíste la palabra del Señor? 4 capítulos nomás necesitas leer por día para leer todo de Génesis y Apocalipsis. 4 capítulos. Si lees 7, vas a leer 2 veces en un año. Si lees 8 capítulos, vas a leer 3 veces en un año. Y si sos tan osado y lees 13 capítulos por día, vas a leer 4 veces en un año de Génesis y Apocalipsis. ¿Cuánto tiempo pasás en esto? ¿Cuánto tiempo yo paso en él? No es para memorizar, para que yo leía a Leti, o sea, que Leti yo leí 40 veces, no está por ahí. Sino estoy hablando de la pasión, de la intencionalidad y del hambre y de la sed que yo tengo de Dios. Sí. Y yo reconozco que yo soy un gran necesitado de Dios. Hoy necesito de Dios. Y mañana si amanezco: Señor, no puedo vivir sin ti. Necesito de tu presencia. Que busquen a Dios. Porque si le buscamos a Dios intencionalmente, le vamos a encontrar. Jeremías 33:3. Este texto les dejo. Que hay que buscar a Dios. Clama a mí, dice. ¿Y qué va a hacer? Yo me voy a hacer ñemotado de vos, dice. No, yo te responderé, dice. Claro. Y aparte de responderte, Leti, Kevin, Anita, los que estamos acá, y los que nos están viendo, te enseñaré, dice. Cosas grandes, no pequeñas, ni medianas, cosas grandes y ocultas que vos ni siquiera conoces. Yo voy conociendo cosas que ni sabía que así funcionaba, que hay que hablarle a los huesos y los huesos escuchan. Y ya había sido, Dios me estaba enseñando en el motorcito. ¿Cómo un motorcito va a escucharme? Es que yo encuentro en Génesis que Josué, un hombre de fe, agarra una piedra y le habla a la piedra y le dice: vas a ser testigo porque vos escuchaste las palabras que Jehová tu Dios habló, dice. Y puso debajo de la encina. Le habló una piedra al tipo. Le habló una piedra porque era un hombre de fe. Y Jesús le encontramos que caminando encuentra un higo y le habla a una planta. Nunca Jesús hizo eso, pero él le habla a una planta porque la fe es locura. La fe es locura en una manera de decir. Y le habla a una planta y la planta le obedece. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y se secó de las raíces. Y al día siguiente, al volver, Pedro le dijo: Señor, la higuera que maldijiste se secó de las raíces. Y ahí le enseña Jesús una cátedra de fe. De cierto digo, es que si tuvierais fe, Así es que la fe solamente puede venir de Dios, de su palabra, de apegarse a Dios. Y el que se mete con Dios sale contagiado de Dios. Amén. Queremos pedirte que si este contenido es de bendición para tu vida, por favor suscríbete ahí en YouTube, apretá la campanita, valorá, dale estrellitas, déjanos comentarios sobre qué podemos hablar en los próximos episodios. Eso nos va a ayudar muchísimo y por sobre todo seguinos en las redes sociales. Acá te dejamos el @ y nada, solamente decir que hoy escuchamos que Dios puede hacer milagros y que Él puede sorprendernos. Así que si tenés alguna historia de tu milagro, ahí dejanos tu mensajito que va a ser de mucha bendición para nosotros también ver que Dios obró en mucha gente. Y bueno, dejarte el siguiente mensaje, que el próximo milagro puede ser tuyo. Así que sé parte de este episodio y nos encontramos, si Dios quiere, en el próximo tema que vamos a estar hablando aquí con todo el equipo de Baja un Cambio. Gracias por todo. Chao.